Hans-Georg Gadamer fue un filósofo alemán nacido en Marburgo en 1900 y fallecido en Heidelberg en 2002. Se licenció con una tesis doctoral en filosofía en 1992. Posteriormente, en 1993, enseñó estética y ética en su ciudad natal, en Kiev, y otra vez en Marburgo. En esta última ciudad, Marburgo, Gadamer fue nombrado profesor extraordinario en 1937 y 2 años más tarde consiguió una cátedra en la Universidad de Leipzig. Posteriormente se trasladó a las universidades de Frankfurt y Heidelberg, donde reveló a Karl Jasper como catedrático de la filosofía. En 1968 se convirtió en profesor emérito. Hans-Georg Gadamer es conocido por sus ensayos en 3 campos destacables: la historia de la filosofía de la historia y la estética. Estudia la esencia y la percepción de la belleza. Verdad y método. Elementos de una hermenéutica filosófica, 1960. Fue su obra más importante, en la que dijo los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica. Esta corriente afirma que no existe el mundo, sino diversas aceptaciones históricas del mundo. Sin embargo, aunque esta corriente implica un gran relativismo, Hans-Georg Gadamer alude en su obra a una posible comunicación y expresión de un sentido. En esta obra se expone de forma sistemática la filosofía hermenéutica y el trabajo más relevante del autor. Se muestra la influencia de la hermenéutica del ser de Heidegger y de la filosofía de Welling Dickley. Temas. ¿Qué es la verdad? Problemas. ¿Qué es la verdad? Tesis. La última forma lógica de la motivación de todo enunciado es la pregunta. No es el juicio, sino la pregunta lo que tiene prioridad en la lógica. Primer argumento. La prioridad de la pregunta frente al enunciado significa que este es esencialmente una respuesta. No hay ningún enunciado que no sea fundamentalmente una especie de respuesta. Por eso la comprensión de un enunciado tiene como única norma suprema la comprensión de la pregunta a lo que responde. Esto, así formulado, suena a obviedad y todos lo conocen por su experiencia vital. Si alguien hace una afirmación que no se entiende, se intenta aclarar cómo ha llegado a ella. ¿Cuál es la pregunta formulada a lo que su enunciado da respuesta? Y si se trata de un enunciado que parece verdadero, hay que cojetearlo con la pregunta a lo que el enunciado pretende dar respuesta. No siempre será fácil encontrar la pregunta a lo que un enunciado da respuesta. No es fácil, sobre todo, porque una pregunta tampoco es un primer elemento al que podamos trasladarlo a voluntad. Toda pregunta es a su vez respuesta, tal es la dialéctica en que nos hallamos inmersos. Toda pregunta tiene su motivo. Segunda tesis. La esencia de la verdad consiste en la concordancia del juicio con su objeto. Argumento. Según la opinión general, verdadero es el conocimiento. Ahora bien, el conocimiento consiste en juzgar. Por tanto, para la concepción tradicional, verdadero es un tema predicable del conocimiento. De ahí que el tema de la verdad sea propio de la teoría del conocimiento más que de la de metafísica u ontología. Ser verdadero no es algo propio del ente en general, sino de solo ese ente particular que es la operación del sistema científico. Tercera tesis. La retórica es donde se debe insertar la reflexión teórica de la ciencia. Argumento. Gracias a la retórica, la ciencia se convierte en un factor social de la vida. ¿Qué sabríamos de la física moderna que conforma tan claramente nuestra existencia solo por la física? Conclusiones. La vida de la ciencia ha constituido desde lo antiguo en ofrecer mediante procedimientos enseñables y controlados lo que le agudeza lograr, también a veces, aunque de modo incierto, incontrolable. Lo que constituye al investigador de la verdad como tal es la capacidad de apertura para ver nuevas preguntas y posibilitar nuevas respuestas. Un enunciado encuentra su horizonte de sentido en la situación interrogativa de lo que procede. La verdad pretende ser una descripción de lo que hacemos permanentemente cuando interpretamos cosas. Incluso es conocido que dicho proceso de interpretación se está produciendo. Reflexión grupal. ¿Cómo comprenden el papel de las verdades religiosas y científicas en el contexto de los problemas sociales contemporáneos? Por ejemplo, la incidencia de las mismas decisiones políticas, económicas y sociales en Colombia durante la crisis de la pandemia. Las verdades económicas permiten tener conciencia respecto al país.
ya que la economía es algo que nos compete a todos. De alguna manera, la verdad también nos hace asumir la situación en la que estemos o estaremos, como estas situaciones, como la pandemia, y científicamente también es importante la verdad porque debemos conocer la información respecto a los avances científicos para poder mantener la comunidad a salvo. Y las verdades religiosas dan serenidad a las personas, ya que tienen una respuesta a todo. También muchas personas por medio de la oración y acompañamiento de la iglesia logran recibir apoyo emocional y psicológico en situaciones como la pandemia global.